Bueno, este es el segundo video en el cual vamos a terminar de repasar lo que es el tema del sacerdocio católico, si es de Dios según la Biblia, ya que la palabra de Dios a nosotros nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3, pero el Espíritu Santo dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. La palabra de Dios habla de los espíritus engañadores, a los anticristos y a doctrinas de demonios. Amén. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Ok? Entonces sabemos, y repasamos en el video anterior, que a los únicos pastores que le prohíben casarse es la Iglesia Católica. Las demás congregaciones no es así. Los que son los demás denominaciones. Amén. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 y 9 dice de esta otra forma: quisiera más bien que todos los hombres, dice Pablo, fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahí está explicando claramente lo que habíamos revisado en el primer video, hablando de que Jesús daba a entender de que el casarse, el tener una esposa, es un don de Dios, y el ser, de alguna forma, el tener esa fuerza de voluntad, para no caer en fornicación y no cometer errores como violaciones, ¿verdad? Dice Pablo también que eso es también un don de Dios, que puede tener esa continencia. Entonces aquí Pablo nos está enseñando eso, que es un don de Dios. Amén. Nuevamente continúo con la lectura. 1 Corintios 7, versículos 7 al 9 dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar violando a niños. Amén. Entonces el Señor a nosotros nos hace mención de esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es toda inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Así es que de aquí nos enseña esta pequeña porción de palabra que realmente el pastor, ¿verdad?, de una congregación, de una iglesia, debe ser casado y debe ser anciano, ¿ya? Entonces, dentro de eso, quería entregar esta pequeña enseñanza. Ahora, también la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, habla de que los discípulos andaban con sus esposas. Ya lo dice bien claro Pablo, dice: ¿acaso no tenemos nosotros derecho acaso de traer a una mujer, una hermana por esposa, como los apóstoles y los hermanos del Señor Jesucristo y Cefas, llamado Pedro? Ellos andaban con sus esposas, ellos eran casados. Amén. Así es que lo que se ha enseñado se da a entender de que este sacerdocio católico, donde está la gran mayoría entre homosexualismo, ¿verdad?, violadores de niños, pedófilos, esto no es el sacerdocio de Dios según las Sagradas Escrituras, lo que habemos revisado. Y además de esto, vamos a revisar otra pequeña porción de la palabra, que ¿por qué todos ellos se pelean para ser sacerdotes católicos? Dice en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 2, dice de esta forma: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios en nosotros. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. ¿Quién es el que llama a ser pastor, a ser sacerdote, a ser profeta? Es Dios. No hay nadie más que pueda hacer ese llamado. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice en el libro de Oseas capítulo 8 versículo 4, dice: ellos establecieron pastores, sacerdotes, pero no escogidos por mí. Constituyeron profetas, mas yo no lo supe. Eso es la interpretación de Oseas 8:4. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a su pueblo. Dentro de eso el Señor también nos enseña, no solamente esta porción, lo que nos enseña también de que el que llama es Dios. Pero hoy en día, y ya ha pasado en tiempos ancestrales, que también los hombres colocan con esos cargos de sacerdocio a otros hombres.
Son hombres dando cargos a hombres. No es Dios quien los llama. Amén. Eso lo hace el Evangelio de Coré. También en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Qué quiero hacerle mención de esto? Quiero también llevarlos a un tema muy delicado que viene siendo sacerdotes sodomitas al imponer las manos hacen transferencia de espíritu. ¿Correcto? Así como cuando uno le impone las manos a alguien, hace transferencia del Espíritu Santo, así también hace transferencia de demonios si el sacerdote no tiene al Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos habla en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 17, dice: no haya ramera entre las hijas de la iglesia, no haya rameras en la congregación de Israel, ni haya tampoco sodomita de entre los hijos de Israel. En otras palabras, no haya sodomita dentro de la congregación. Amén. Hablando también de esto mismo, dice en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice: la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los impíos, para los sodomitas. Para quien no sepa quiénes son los sodomitas son los homosexuales, aquellos que le gustan ser penetrados y aquellos que también le gusta penetrar a hombres. Por eso hay tantos niños que violan, ¿verdad? En Primera de Reyes capítulo 14 versículo 24 dice: hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones. Bueno, así está la Iglesia Católica, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos. Han hecho abominación tal cual como han hecho las naciones anteriores. Primera de Reyes 22, 41 y 46 dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá. Barrió de la tierra al resto de los sodomitas. O sea, lo que sabemos nosotros, que los sodomitas no deben estar de alguna forma en el pueblo de Dios y no van a estar tampoco en el reino de los cielos, lo sabemos. Dice: los homosexuales, esto es lo que yo he analizado y se lo he planteado de esta forma, para que usted de alguna forma lo sepa. Dice: los homosexuales encontraron un vacío legal en el sacerdocio católico porque allí son intocables en la Iglesia Católica. Y ellos desvían la atención hablando mal de los cristianos para pasar desapercibidos. Todos los católicos que tapan y protegen a los sacerdotes pedófilos y sodomitas, violadores de niños, son cómplices de estos delitos. Esto no lo pasa a la Iglesia Católica, esto no se los dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que le enseña de que el error o estos grandes errores, por así decirlo, lo tapen, entre uno y otro se tape. Yo he conocido muchas personas, amigos inclusive católicos, y resulta que ellos funcionan de esa forma. Son delincuentes y se tapan unos a otros. Son personas que yo he visto que le han disparado en medio del pecho inclusive, y no creo que sea porque anden buenos pasos, ¿verdad? Puede caer uno que otro, sí, es verdad, una bala loca, pero en general las personas se les ha enseñado de que por más cosas malas que vean, siempre tienen que taparse unos a otros. Y eso el Señor dice que estamos llamados a denunciarlos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que alejarnos de esas personas malvadas, de esos perversos. ¿A quién se le llama perversos? A aquellos que pervierten el evangelio, pervierten el camino de la justicia. Y aquí tenemos al sacerdote católico, ¿verdad? Cuando decimos sacerdote católico, no quiero que usted malinterprete esto. Hay sacerdotes verdaderos de Dios, pero también hay sacerdotes que no son de Dios, son del diablo. Entonces aquí la Iglesia Católica cometió un error muy grande, en lo cual en estos dos videos se le ha dado a entender bíblicamente de que ellos siguen una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque han escuchado a los espíritus engañadores que son los anticristos. Amén. Esto es palabra de Dios fiel y verdadera. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo al pueblo. Palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.